Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Este hospital de Rosa Morada fue inaugurado en 1998 y quizás salvo sus primeros años de operación, hoy ha vuelto a nacer. El hospital ha estado aquí, en donde lo vemos los últimos 24 años, sus puertas han estado abiertas, sus quirófanos habían estado cerrados. Su personal había estado siempre dispuesto a trabajar, pero la verdad no había insumos suficientes para que hicieran su trabajo. Consultorios que no tenían especialistas, necesidades sin resolverse, enfermedades sin curarse. Pero hoy, y aquí está el testimonio de quienes vieron toda esa transformación desde el 98. Aquí está la enfermera Claudia Cárdenas Cardenal, está aquí entre nosotros. Como testimonio, fue de las que cortó el listón inaugural cuando el hospital entró en operaciones en el 98. Fue de las personas que ayudaron en el año 2002 a proteger a los pacientes durante el embate del huracán Kena. Aquí está también con nosotros el doctor Gerardo Guillermo Rodríguez, subdirector médico de los fines de semana, que hoy reconoce la diferencia que hay de contar con lo necesario y atender con prontitud a la población. Hoy ya se tiene especialistas, antes no había. Eso no está en discusión. Y la enfermera especialista en administración y docencia, Sandra Luz González, ella inició en 1998 y vio también el auge y la caída de este hospital. Y para ella esta transformación es como volver a empezar, como cuando se tenía todo. Hoy, nos dice ella, urgencias ya no se saturan. ¿Cómo ha sido esto posible? Primero, tomando decisiones que se tenían que tomar. Implementar el modelo IMSS Bienestar en los estados, convertir los hospitales y las unidades de primer nivel al modelo IMSS Bienestar que opera en el país desde hace 43 años. Esa es la parte donde estamos empezando. No estamos empezando por los programas de salud pública, estamos empezando en atención médica, en los hospitales y en las unidades y los centros de salud. La decisión ha sido difícil, pero era necesaria. Y la verdad es que estaba casi escrito, porque tenía que ser en Nayarit y tenía que ser con un gobernador doctor, con Miguel Ángel Navarro. Él es quien nos ha dicho y nos ha señalado con toda su experiencia, nos ha dicho que para la salud no deben de caber egoísmos, no deben de caber mezquindades. Nos ha dicho que en una política debe de haber una visión de Estado y no solamente de los estados. Nos ha dicho y nos ha dado su confianza y por eso no le podemos fallar al pueblo de Nayarit. Segundo, algo que tampoco se había hecho, venir a conocer y enfrentarnos con la realidad. Del 4 al 21 de octubre hicimos el levantamiento diagnóstico de campo en los hospitales, en los centros de salud, también las móviles en 17 hospitales, con equipo multidisciplinario para ver qué es lo que le hacía falta al personal para poder atender de manera correcta. ¿Qué es lo que encontramos? Pues muchísimas carencias. Hacían falta equipos médicos, hacía falta mantenimiento de las unidades, hacía mucha falta más personal. Un total de 2.626 equipos, desde tomógrafos, rayos X, hasta cosas tan sencillas como fonodetectores de latidos fetales y camas en los hospitales. Y tercero, poner manos a la obra, coordinarnos entre las instituciones, con el gobierno federal, con el gobierno del estado, con el gobierno del municipio y sobre todo con los trabajadores que están en la atención médica, con los trabajadores que hoy están aquí y que acabamos de saludar aquí en el hospital. Echar a andar al elefante reumático echado en el que se había convertido el sistema de salud. Ha sido tema de voluntad, de trabajo en equipo, de convencimiento y de tener emoción social. Hoy el IMSS Bienestar está operando en el 100% de las unidades de atención médica con el modelo integral para la salud, en 12 hospitales, en las 3 unidades de especialidades médicas y en 245 unidades del primer nivel y en los centros de salud. La siguiente etapa debe de ser el ramo 12, que no está dentro de esta etapa. El ramo 12 tiene que ver con salud pública y ustedes lo saben, y es un momento diferente. Teníamos que empezar
en atención médica. Y con todo gusto iniciaremos un diálogo, pero permítanos seguir informándole a la población que ha venido a escuchar los avances. Y esto ha tenido que ver con elementos tan sencillos que no se hacían, como pintar las unidades, limpiarlas, ordenarlas, impermeabilizarlas, acciones de infraestructura y de conservación, como ampliar las farmacias, habilitar las residencias para los residentes médicos que están aquí hoy, sustituir equipos inservibles, darles mantenimiento a muchos de los equipos. Se ha hecho todo para recuperar el tiempo perdido que ha dañado tanto la salud de la población. Se han habilitado máquinas de anestesia, lámparas, mesas quirúrgicas, equipo médico de soporte de vida, electromecánico, refrigerante, los gases medicinales, los equipos de cómputo. Capacitar al personal, supervisar la operación, ampliar horarios, habilitar servicios, rehabilitar áreas y echar a andar algo que estaba muy echado a perder. Y se han invertido en estas acciones de manera eficiente 54 millones de pesos. Y una vez que se han ordenado y ampliado las áreas, que se han ampliado y ordenado los almacenes, que se han traído el abasto suficiente de medicamentos que hacía falta, había que también pensar entonces en dónde estábamos en términos del personal. Y solamente para darnos una idea de lo que pasaba en atención médica, había 11 quirófanos que no funcionaban. Tener un quirófano que no funciona es como tener un carro sin motor y decir que hay un hospital pero sin quirófano, eso no resuelve. 8 meses llevaba el quirófano de Rosa Morada sin funcionar. 1 año y 3 meses llevaba el de Tecuala, 3 años el de Ixtlán del Río, 2 años el de San Francisco, 4 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Jesús María, 6 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Acaponeta, 8 años sin funcionar el quirófano de Las Varas, 12 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Tondoreque, 14 años sin funcionar el quirófano del Hospital de Camotlán, de Puente de Camotlán. Así de seguro era su seguro popular, así de popular era el modelo neoliberal para atender la salud. Hoy estos quirófanos están funcionando, están operando, porque se han habilitado los equipos, se trajeron los insumos, sobre todo porque hemos traído al personal y lo hemos hecho de diferentes maneras. En todo Nayarit. Venían a los hospitales de Nayarit. Son médicos que están en su última etapa de formación, haciendo su rotación de campo y están en estos hospitales. Vienen de los hospitales del Seguro Social, de Centro Médico Nacional La Raza, de Siglo XXI, de Puebla, de Jalisco también, en las especialidades troncales, cirujanos, anestesiólogos, internistas, ginecólogos, pediatras, urgenciólogos, médicos familiares y, lo más importante, cirujanos. También otra acción importante fue la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, que se presentó en mayo en la conferencia mañanera, con la que ya contratamos a 49 médicos especialistas de esa etapa. Y una acción más que no involucra solamente a los médicos especialistas, la basificación. Todas las categorías, médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, paramédicos, muchos que llevaban muchos años sin tener certeza laboral, 896 de un total de 909 que incorporan esta primera etapa de basificación y que hoy ya no tienen esa incertidumbre. Y aquí están muchos de ellos quienes están recibiendo su base y que están a punto de entrar a este programa. Ahora yo los invito a que comparemos dos periodos y ver qué ha pasado ahí. Los primeros 3 meses de 2022, enero, febrero y marzo, y los comparemos con los 3 meses de este año, de abril, mayo y junio. De abril al día de hoy se han hecho 4.615 cirugías, un incremento del 130%. De abril al día de hoy se han hecho 22.358 consultas de medicina familiar,
no había consulta de medicina familiar, no se contaba con ese servicio. De abril al día de hoy se han hecho 38,000 consultas de especialidad, un incremento de 369%. Y de abril al día de hoy se han realizado 35,600 detecciones de hipertensión arterial y diabetes mellitus, un incremento del 3,500%. Eso es lo que a todos nos debería de preocupar, la atención de la gente y su salud. Y más allá de los números, las vidas que se han ido transformando, como en Puente de Camotlán, allá en la Yesca, en la Sierra Nayarita, un hospital que nunca había tenido un médico residente haciendo atención médica, con lo cual ya tiene hoy una niña de 12 años, pudo tener una cirugía de hernia inguinal, o aquí en Rosa Morada, donde ya se hacían cirugías de trauma y ortopedia, pero que ha incrementado muchísimo su productividad. Quiero agradecer a todo el personal de este hospital por de verdad su entrega y su compromiso para hacer esto realidad. Y finalmente decir, hace 26 años se tomó una decisión, el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud en Nayarit, y se dijo que el grado de desarrollo del país, que la complejidad para la ejecución de decisiones desde el orden federal eran tantas que debían ser los estados los responsables de los servicios de salud. ¿Qué pasó? Se fragmentó lo que debía haber estado unido e integrado, se inició un programa de privatización silenciosa, comprometiendo el acceso público. En este hospital tuvimos que cerrar una caja porque en este hospital vergonzosamente se cobraba. Se comenzó una lógica financiera sin sentido humanista, donde valía más el Estado que cobraba a la Federación por el número de enfermos que por poblaciones que estaban sanando. Y lo más importante, se deshumanizó la forma como se proveía de los recursos y hoy se tiene que ver por las necesidades de la población y de esa necesidad. Esa era la pesadilla que nos heredaron y que fue más evidente durante la pandemia. Fue más evidente que en esos años se incrementaron el número de enfermos de diabetes, de hipertensión arterial. Por eso, para dar paso a ese sueño, a ese enorme desafío que significa construir un sistema de salud que otorgue atención médica de calidad para los que menos tienen, hay que pensar en cómo trabajar de manera compartida. De estas tierras de Nayarit empezó esa marcha de los mexicas que fundaron Tenochtitlán. Por eso, de estas mismas tierras estamos seguros que hoy son vanguardia y se comenzará la expansión a otras partes del país con este mismo ideal, el derecho humano a la salud. Hoy hay un plan y hoy hay un rumbo. El plan es la transformación y el rumbo es el porvenir. Muchas gracias, muy buenos días.